Algo acaba de romper la calma en el Caribe. En plena madrugada, cuando nadie lo esperaba, informes militares filtrados aseguraron que Rusia activó sistemas de misiles S-400 dentro de territorio venezolano, uno de los escudos antiaéreos más temidos del planeta. Y lo más fuerte, Estados Unidos respondió en cuestión de minutos. Las primeras señales aparecieron en radares de vigilancia estadounidenses, un patrón de energía que solo coincide con el S-400, un sistema capaz de derribar aviones furtivos, drones espía e incluso misiles de crucero antes de que crucen el horizonte. Es una activación real, dijeron fuentes militares, no es un ejercicio. A partir de ese instante todo se aceleró. El Comando Sur desplegó aeronaves de reconocimiento, bases en el Caribe elevaron su nivel de alerta y Washington llamó a una reunión urgente para evaluar un cambio inesperado en el balance militar del hemisferio. Nadie entiende por qué Rusia decidió encender un sistema que casi nunca activa fuera de su territorio, una demostración de fuerza o el inicio de algo más grande. Prepárate, porque esta vez el Caribe podría convertirse en el nuevo punto crítico del mundo. Si quieres seguir cada detalle, suscríbete a Poder Aeronaval. Venezuela despierta con algo que nunca había ocurrido. Las primeras horas del día llegan con un murmullo extraño, casi eléctrico, como si el Caribe hubiera contenido la respiración durante la madrugada. Y luego aparece la frase que nadie esperaba escuchar. Rusia acaba de mover una pieza que cambia el equilibrio militar en el Caribe. Estados Unidos entra en alerta máxima, no por un ejercicio, no por un sobrevuelo, no por una amenaza vaga, sino por la sospecha de que uno de los sistemas antiaéreos más avanzados del mundo fue activado dentro del territorio venezolano. ¿Qué ha activado Rusia en Venezuela? Las respuestas llegan en oleadas, el nombre empieza a repetirse, primero en canales cerrados, luego en reportes filtrados, luego en discusiones de analistas. El S-400, el escudo que muchos países consideran impenetrable. Con su sola presencia, la estrategia aérea de Washington cambia por completo. El S-400 es una red entera de sensores, radares de largo alcance y proyectiles capaces de derribar aeronaves furtivas antes incluso de que sus pilotos sepan que fueron detectados. Y allí aparece la frase que comienza a circular entre los especialistas: 400 kilómetros de alcance, capaz de derribar un F-35 antes de que lo vean. No es exageración, es la razón por la que este sistema genera pánico en cualquier fuerza aérea. Un S-400 bien posicionado puede cerrar un círculo inmenso de espacio aéreo, negar rutas de aproximación y obligar a los aviones más modernos a mantenerse lejos o volar extremadamente bajo. Pero la verdadera sorpresa no es su capacidad técnica, la verdadera sorpresa es su ubicación. ¿Por qué en Venezuela? ¿Por qué ahora? Aquí entra en escena el escenario geopolítico, ese inmenso rompecabezas que casi nunca se explica al público y que, cuando encaja, revela algo. Venezuela se ha convertido en un punto estratégico sin que muchos lo notaran. No se trata solo de petróleo, ni solo de alianzas políticas. Son rutas aéreas hacia el Caribe, salidas directas al Atlántico, proximidad a bases estadounidenses en islas vecinas y una posición ideal para rastrear el tráfico militar en la región. Para Rusia representa exactamente lo que Cuba significó durante la Guerra Fría, una plataforma avanzada, alejada de su territorio, pero cercana al de su rival. Durante los últimos meses, según múltiples análisis abiertos, diversas delegaciones militares rusas habrían viajado a Caracas. Visitas técnicas, reuniones prolongadas, intercambios que se realizaron sin grandes anuncios oficiales, pero que alimentaron la idea de que algo se estaba construyendo. A esto se suman vuelos de carga rusos, escalas de aviones de transporte pesado y movimientos discretos que por sí solos parecían rutinarios. Hasta ahora. Hoy adquieren un sentido completamente distinto. Y mientras todo esto ocurre, al otro lado del mar, Estados Unidos activa operaciones de vigilancia desde el Comando Sur. Aviones espía, patrullas marítimas, vigilancia de señales electromagnéticas, todas las herramientas habituales, pero ahora aplicadas con un nivel de intensidad distinto, como si Washington supiera que algo había cambiado. Y luego llega lo más impactante: los radares se encendieron. Nadie lo esperaba a esa hora, nadie anticipó que una señal tan potente comenzaría a rebotar sobre el Caribe en plena madrugada, pero allí estaba, un eco sostenido, continuo, que indicaba que al menos un sistema de alerta temprana había pasado a modo activo. Los operadores estadounidenses no tardaron en sacar conclusiones. Encender un radar de este tipo no es un gesto inocente. Para los militares es equivalente a levantar un arma y retirar el seguro. No implica necesariamente que alguien vaya a disparar, pero sí deja claro que la situación cambió. El rumor se vuelve casi un susurro colectivo. Algo cambió durante la madrugada. Venezuela no respondió públicamente, no confirmó nada, pero no hizo falta. La activación de sensores, el movimiento de ciertas unidades, las señales captadas por vigilancia electrónica, todo daba a entender que algo se estaba preparando, algo que no encajaba con simples maniobras de rutina.
A lo largo del día, los reportes preliminares comienzan a mezclarse con análisis de expertos. Si Rusia de verdad encendió un S-400 en territorio venezolano, Estados Unidos tendría que replantear por completo su estrategia sobre el Caribe. Porque un S-400 bien ubicado controla rutas aéreas a cientos de kilómetros de distancia, controla corredores de vuelo hacia el Atlántico, controla entradas y salidas de movimientos militares desde el sur del Caribe. Y ese nivel de control es precisamente lo que Washington no puede ignorar. En muchos sentidos, este tipo de activación es una señal imposible de pasar por alto. La clase de movimiento que, aunque no implique disparos, puede desencadenar una cadena de decisiones militares preventivas. Y aunque nadie lo diga abiertamente, lo que más inquieta a analistas y observadores es la sensación de que esto no es un gesto aislado, que no es una acción improvisada, que todo encaja demasiado bien dentro de una estrategia mayor. Una estrategia donde Venezuela es el punto de apoyo y donde Rusia juega a largo plazo. Mientras las horas pasan, los monitores siguen registrando actividad en la red de sensores venezolanos. Algunos operadores reportan cambios en los patrones de frecuencia, otros variaciones en el comportamiento electromagnético. Nada que confirme una activación total, pero lo suficiente para mantener la tensión en niveles muy altos. El Caribe, poco a poco, empieza a sentirse diferente. Cada señal importa, donde cada minuto puede traer una nueva sorpresa. Y mientras los analistas intentan reconstruir la secuencia de eventos, la frase inicial vuelve a resonar. Venezuela despierta con algo que nunca había ocurrido. Y desde Washington hasta Moscú, todos lo saben. El juego acaba de cambiar. La respuesta de Estados Unidos no tardó ni minutos. Fue automática, casi instintiva, como si el Pentágono hubiese estado esperando este movimiento desde hace años. Mientras en Caracas apenas amanecía, en Miami, Jacksonville y Tampa, las pantallas del Comando Sur ya mostraban un nuevo color en sus mapas tácticos: rojo intenso, código para Sistema Antiaéreo Estratégico Activo. De inmediato, el protocolo se puso en marcha. Los satélites espía KH-11, que normalmente reparten su vigilancia entre Medio Oriente, Europa y el Pacífico, comenzaron a apuntar su lente hacia el Caribe con renovada prioridad. No es algo que se anuncie públicamente, pero cada vez que una potencia extranjera despliega una defensa de largo alcance fuera de su hemisferio, Estados Unidos reconfigura su órbita satelital. Y hoy, Venezuela es el nuevo punto caliente. Los primeros en moverse fueron los F-35 basados en Florida. No despegaron en silencio, lo hicieron armados, en formación y con un plan claro: crear un cordón de vigilancia alrededor del espacio aéreo venezolano sin cruzar líneas rojas. De cara al público, la misión se describe como patrulla rutinaria. En la práctica es un mensaje directo: sabemos lo que activaste y estamos mirando. A ello se sumaron los P-8 Poseidón, aviones que no llaman mucho la atención, pero que en el mundo militar son esenciales para rastrear movimientos aéreos, marítimos y cualquier emisión electromagnética sospechosa. Uno de esos aviones puede escuchar una conversación de radar a cientos de kilómetros y hoy están escuchando todo lo que salga desde el centro norte de Venezuela. Mientras tanto, en el mar, algo igual de serio estaba ocurriendo. Desde bases en Puerto Rico partieron varios buques Aegis, esos gigantes que parecen simples barcos grises, pero que en realidad son sistemas de defensa capaces de interceptar misiles balísticos, cazas furtivos y cualquier aparato que cruce su burbuja de protección. Su desplazamiento no es frecuente. Cuando un Aegis se mueve así de rápido es porque alguien en el Pentágono piensa que algo podría escalar. Y aunque ninguno lo reconocerá públicamente, ese algo ahora tiene nombre: S-400 activo en Venezuela. La presencia de estos buques crea un triángulo táctico entre Puerto Rico, Curazao y la costa venezolana. Estados Unidos quiere ojos, radares y misiles listos para responder si un lanzamiento imprevisto o incluso un error humano cambia el tablado. El Caribe ya no es simplemente una zona turística, ahora es el escenario de uno de los mayores pulsos militares desde la Guerra Fría, y todo ocurre a la vista de millones de personas que no tienen idea de lo que está pasando sobre sus cabezas. Pero lo verdaderamente inquietante es lo que significa tener un S-400 en Venezuela. No es solo un arma defensiva, es una declaración. Es un blindaje que puede cambiar el equilibrio de poder regional en cuestión de horas. El S-400 no es un sistema cualquiera. Crea un domo invisible capaz de detectar, rastrear y derribar casi cualquier cosa que se mueva en un radio de hasta 400 kilómetros. Piensa en eso por un momento. Desde una sola batería, Venezuela podría cubrir no solo su propio territorio, sino buena parte del Caribe, parte del norte de Colombia y varias rutas aéreas que Estados Unidos considera críticas para sus operaciones. Este sistema no distingue entre vuelo comercial y avión militar hasta que lo analiza. No necesita ver un F-35 para derribarlo, lo detecta por su firma térmica, por su eco reducido, por los patrones de movimiento. Es el tipo de tecnología que Washington preferiría ver únicamente en Moscú o Pekín, pero jamás en un país a 3 horas de Miami. Y aquí es donde la tensión escala.
Estados Unidos depende del Caribe para mover tropas, aviones y submarinos desde sus bases hacia Sudamérica y África. Un S-400 funcionando sin advertencia previa obliga a replantear rutas completas, incluso dentro del espacio aéreo internacional. El impacto es enorme. Primero, porque da a Venezuela la capacidad de proteger instalaciones clave, refinerías, puertos, radares, centros de comando, incluso regiones que suelen ser vulnerables a vigilancia aérea estadounidense. Segundo, porque el S-400 también es antimisil. Puede interceptar proyectiles de corto y mediano alcance antes de que entren a su espacio. Tercero, porque funciona como un escudo antidrones extremadamente avanzado, algo que preocupa al Pentágono dada la proliferación de drones de inteligencia en la región. Y finalmente, porque introduce en el hemisferio occidental un sistema capaz de contrarrestar cazas furtivos, esas aeronaves que antes volaban con total libertad confiando en su invisibilidad. A todo esto se suma algo más profundo. Cuando Rusia instala o activa un S-400 en un país aliado, también envía un aviso. Si lo tocan, respondo yo. No es que Moscú esté buscando una guerra en el Caribe, pero sí quiere mostrarle al mundo que puede desplegar su poder militar más allá de Europa o Asia. Y qué mejor lugar que América Latina, una región donde Estados Unidos siempre asumió que tenía ventaja absoluta. Desde el punto de vista táctico, el S-400 también altera comportamientos. Hace que pilotos estadounidenses reconsideren rutas, que los P-8 cambien sus patrones, que los F-35 vuelen más lejos, que los buques se mantengan fuera de ciertos rangos. Es como si una nueva frontera invisible se hubiese dibujado sin aviso y todos ahora tuvieran que navegar alrededor de ella. Y lo más curioso es que aunque Washington no lo admite públicamente, saben que este sistema es un desafío real, un desafío que no esperaban encontrar tan cerca de sus costas. En paralelo, mientras los satélites ajustan su órbita y los aviones estadounidenses patrullan con mayor frecuencia, algo se vuelve evidente. La región ha entrado en un punto de tensión que nadie imaginaba hace 5 años. Venezuela ya no es solo un país en disputa política, es ahora el eje de una pugna entre superpotencias. Y si Rusia sigue moviendo piezas, como lo hizo con los bombarderos Tu-160, como lo hizo con asesores militares, como podría hacerlo con más baterías, el Caribe se convertirá en un tablero estratégico comparable a los del Mar Negro o el Báltico. Todo esto ocurre en tiempo real, sin discursos, sin conferencias de prensa, sin explicaciones públicas. Lo único visible para el ciudadano común son algunos vuelos militares, algunos barcos en movimiento, algunas declaraciones vagas. Pero bajo esa superficie tranquila, los radares no duermen, las baterías están cargadas y los pilotos reciben instrucciones cada hora. Y mientras Estados Unidos posiciona su flota y sus aeronaves, Venezuela observa, Rusia observa, y el mundo entero comienza a sospechar que algo grande, algo serio, está tomando forma en el Caribe. La gran pregunta, la que retumba en cada sala de operaciones desde Washington hasta Bruselas, es simple pero explosiva. ¿Representa realmente una amenaza para Estados Unidos? Y la respuesta, aunque ningún funcionario quiera decirla en público, es un rotundo sí. Para el Pentágono esto significa que cualquier operación aérea, desde misiones de reconocimiento hasta vuelos de transporte, se convierte en un riesgo calculado. Ya no es un cielo abierto donde pueden maniobrar con total tranquilidad, ahora es un espacio donde un radar extranjero puede fijarse en un F-35 sin previo aviso, y donde un error podría poner en peligro a una tripulación entera. Los pilotos estadounidenses entrenan toda su vida para evitar ser iluminados por sistemas como el S-400. Es un código universal. Si te enfocan, si sientes que el radar te está leyendo cada centímetro, es porque alguien en algún punto del mapa tiene el dedo demasiado cerca del gatillo. Así que sí, Estados Unidos lo ve como una amenaza que no dispara, que no lanza misiles, que ni siquiera habla, pero que tiene la capacidad de cambiar por completo el comportamiento de la mayor fuerza aérea del planeta. Dentro de la OTAN la reacción fue inmediata, aunque más sutil. Los aliados no van a enviar buques ni aviones al Caribe, no es su territorio ni su área de patrullaje, pero sí entraron en modo diplomático acelerado. Reuniones urgentes, comunicaciones privadas con Caracas, intercambios entre cancillerías de Europa del Este, acostumbradas a vivir bajo la sombra del S-400, no porque teman una guerra, sino porque entienden lo que significa. Rusia extendiendo su red militar a un hemisferio que nunca la había visto tan activa. Para la OTAN esto es un precedente, y los precedentes rara vez se quedan aislados. Mientras los diplomáticos hablan, los militares observan. El Comando Sur reforzó sus operaciones de vigilancia, más vuelos del P-8 Poseidón, más recolección de señales, más análisis de patrones de radar. Cada encendido, cada apagado, cada microsegundo de misión es registrado y comparado con bases de datos que se han construido durante décadas. Y lo más llamativo es el comportamiento reciente de los F-35 en la zona. Ya no vuelan en líneas rectas ni en perfiles predecibles. Ahora se acercan, retroceden, ascienden, descienden. Están probando la respuesta del S-400, midiendo su alcance real, buscando vulnerabilidades. En esa danza silenciosa entre tecnología furtiva y radar avanzado, se está
escribiendo un capítulo que antes solo existía en simulaciones de guerra. Pero es aquí donde entramos en territorio peligroso, los escenarios de escalada. No un conflicto declarado, no un enfrentamiento directo, sino esos momentos que nadie quiere vivir, pero que pueden ocurrir en un simple segundo. El primero es el más delicado. ¿Qué pasaría si un radar venezolano ilumina un avión estadounidense? No estamos hablando de un bloqueo de tiro ni de una amenaza verbal, sino de ese instante en el que el sistema decide mirar más de cerca y enfocarse en un F-35 o en un P-8. Para Estados Unidos eso es una provocación, para Venezuela podría ser rutina defensiva, pero para ambos sería una chispa. Otro escenario aún más grave, el lanzamiento accidental. Los sistemas modernos están llenos de protocolos, capas de seguridad, controles dobles, pero en la historia militar los accidentes ocurren y cuando tienes un S-400 activado y un F-35 en patrulla, un simple error humano podría desencadenar una crisis. Imagina que un operador confunda un eco o que un misil sea disparado en modo de entrenamiento, pero configure mal el parámetro de trayectoria. Para Estados Unidos, un lanzamiento es un lanzamiento, entrenamiento o no, y la respuesta sería inmediata. Hay también un tercer escenario, menos dramático pero igual de peligroso, la reacción en cadena. Una señal mal interpretada por un radar estadounidense podría provocar un giro brusco de un avión. Ese giro podría interpretarse como una maniobra agresiva por parte del operador venezolano, y entonces el S-400 podría entrar en un estado más alto de alerta. Todo podría ocurrir en cuestión de segundos, sin que nadie haya dado una orden real. Ese tipo de espiral es la razón por la que los estrategas militares hablan del Caribe como un punto de tensión que hay que manejar con extremo cuidado. Y con esos escenarios en mente llegamos al cierre inevitable. Un nuevo tablero militar en el hemisferio. Porque lo que está pasando ya no es solo un enfrentamiento de discursos o rivalidades ideológicas. Ahora es una realidad física, tangible, que se puede ver en los cielos, en el mar, en las emisiones electromagnéticas que recorren el Caribe. Lo que antes era una región tranquila, una zona de tránsito, un corredor para aviones y barcos, ahora es un espacio vigilado por sensores de última generación que interpretan cada movimiento como una posible amenaza. Venezuela, Rusia y Estados Unidos se encuentran en un punto de inflexión histórico. Caracas ve en el S-400 una oportunidad para blindar su territorio y aumentar su relevancia en la geopolítica global. Moscú lo ve como una extensión de su influencia hacia una región donde puede desafiar a Washington sin cruzar directamente sus fronteras. Y Estados Unidos lo interpreta como un cambio en el equilibrio que lleva décadas controlando. Un cambio que inquieta, que incomoda y que podría obligarlo a rediseñar su estrategia en el hemisferio. La guerra moderna, esa de la que pocos hablan pero todos saben que existe, ya no se libra con tanques, bombas o desembarcos. En este nuevo mundo, encender un radar equivale a levantar un arma. Mover un buque Aegis equivale a desplazar una pieza clave. Activar un S-400 equivale a decir, aquí empieza nuestra zona y estamos dispuestos a defenderla. Y en medio de eso, el Caribe deja de ser un paisaje azul y soleado para convertirse en una sala de operaciones al aire libre. Un escenario donde cada país mueve sus fichas con cautela, sabiendo que un error, un parpadeo o una mala lectura podría tener consecuencias enormes. Lo que está ocurriendo hoy marcará los próximos años, y aunque nadie lo diga abiertamente, todos lo saben. El hemisferio ya no es el mismo. Una nueva etapa ha comenzado, y el mundo entero está mirando.